Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Moisés y les doy la bienvenida a esta velada musical aquí en... Vamos a tener como para iniciar la velada un poquito de jazz, un contrabajista profesional y pues bastante famoso y bastante talentoso. Y como para finalizar la velada, algo un poquito más movido, vamos a tener algo que seguramente ya han escuchado pues en muchos reventones, en cualquier lugar. Ellos son Bomba Estéreo, así que quédense con nosotros en esto que es Más Cultura y volvemos. Seguramente ustedes ya se han dado cuenta de cómo poco a poco la ciudad de Jalapa y sus alrededores se han estado llenando gradualmente desde hace 4 o 5 años de jazz, de jovencitos pasando con sus instrumentos, de cartelera de la Universidad Veracruzana y también de muchos cafés, de muchos bares, principalmente bares, que tienen jazz. Hay bastantes músicos aquí que ya tienen pues entre 40 y 50 años, tienen una carrera como docentes, han pertenecido a varias bandas, como por ejemplo Edgar Dorantes, a quien seguro muchos de ustedes conocen, tanto por su labor como músico como por Yazub. Pero hoy vamos a hablar con Aleph Castañeda, que tiene muchísimo que ver no solamente con Yazub, donde se desempeña como docente, sino porque es un músico pues, que la verdad está pegando bastante, ha hecho pues, colaboraciones, duetos, trabajos con otros músicos de Veracruz que ustedes seguramente ya han escuchado, pero es hora de escuchar a Aleph Castañeda. Entre el ritmo de una escuela de jazz y el buen ánimo de todos sus profesores, hoy tenemos la oportunidad de charlar con Aleph Castañeda. Aleph, muchísimas gracias por aceptar. No, muchas gracias a ti. Aleph, abriendo en materia, abriendo fuego, ¿se vale como público chiflar en el jazz cuando están tocando? Seguro, la música de jazz es producto de sentimientos y emociones profundos. Entonces, esas emociones y sentimientos profundos se tratan de recrear a la hora de tocar. La gente se emociona, la gente se divierte, la gente llora, la gente grita, la gente chifla. Todo está permitido, digamos, no hay un protocolo que se tenga que seguir solamente el del sentimiento a la hora de estar escuchando el repertorio y pues prácticamente
lo que estamos buscando los músicos, yo creo que de todos los rubros, son las conexiones esas con el público, donde finalmente se recrea una cuestión musical, pero que no solamente va del ejecutante, sino quien escucha, crea una comunión con el músico y por supuesto que se crea algo, ¿no? De alguna manera estimulas a las personas para que reaccionen a esos sentimientos. Sí, claro que se puede. Todos damos por hecho que cuando asistimos a un concierto donde se va a tocar música compuesta por Bach o Beethoven, Vivaldi incluso, hay que ir muy serios con un saquito, con una corbata y estar muy atentos a todo. Cuando se va por primera vez a un concierto de jazz, ¿hay un protocolo, Alep? ¿O hay que llevar algo entendido para disfrutar? Pues solamente que lo que vas a ver va a ser irrepetible, es decir, que en una manifestación de jazz lo que pasa es, en ese momento, es un arte espontáneo, un arte único, nunca se repite, se reinventa todo el tiempo. Yo creo que si vas con la condición de que eso que vas a vivir y a escuchar es una experiencia única en su momento, y que probablemente vayas a otro concierto de jazz y sientas algo completamente diferente, es como, no podría decir un protocolo, pero digamos que es una disposición a disfrutar, ¿no? A disfrutar, a tratar de comunicarte, a no ser el mero espectador, ¿no? Calladito, como dices, sino también involucrarte emocional y personalmente con los que estés escuchando, a pesar de que probablemente no tengas o no noción del repertorio o lo que sea. Es decir, a tener contacto con tus emociones, tal vez sea la palabra, a tratar de sentir que tus oídos, o sea, están conectados con todo tu cuerpo, y esos también te van a hacer disfrutar de diferentes maneras. Casi siempre se dice que en la música se goza, pero bueno, gozas y el gozo también va entrelazado con otras cosas como el llanto, como el grito, como el baile, como la alegría, la melancolía, la nostalgia, tantas cosas, materia prima, creo yo. ¿Se baila el jazz? Se bailó mucho tiempo, de hecho en la época donde fue más popular estaba muy entrelazado con el baile. De hecho no podías, prácticamente si tú querías ir a bailar, ibas a ir a escuchar a una gran banda, a una big band, e ibas a bailar. O sea, el equivalente a como ahora cuando dicen vamos a bailar salsa, ¿no? Y te vas a un lugar donde hay un grupo que toca música latina. Antes así era el jazz, entre los 30 y los 40 más o menos, donde iban entrelazados. Después el arte se volvió de grupos más pequeños y de escuchas más atentos, ¿no? Entonces fue una mutación natural, no es que de repente alguien dijera ya no vamos a bailar, sino simplemente los ejecutantes se dieron más al arte de tocar mejor, y los escuchas, pues digamos, fueron apaciguando sus emociones corporales para encontrar que el jazz también es una música que se escucha, ¿no? Igual que cualquier otra. Es una música que tiene mucha audiencia en Estados Unidos, en Europa, en América Latina. ¿Por qué no ha pegado igual? Lo que sucede es que el jazz, o sea, coincide con el nacimiento de varias cosas que no se volvieron a repetir históricamente hablando. El nacimiento del radio, el nacimiento de la televisión y el nacimiento de la empresa de la música como la conocemos ahora. O sea, todo nació con el jazz. Digamos que el jazz estaba ahí en ese momento que todo esto tuvo auge, y por eso es que tuvo tanta popularidad en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Porque eran los países que tenían el recurso para que esa difusión se diera por tener acceso a esos medios. Entonces, a nosotros nos llegó, digamos, de refilón, como se dice, ¿no? Como consecuencia de la transculturación y de las importaciones y exportaciones que se dieron con el tiempo, y cómo esos medios fueron llegando poco a poco. O sea, el radio entra en tu casa y tú no te das cuenta, y la televisión igual, ¿no? Algo así sucedió. Yo creo que fue producto de un momento histórico que lo hizo muy popular, y que además coincidió con un periodo entre guerras que le dio también un auge importante, ¿no? Hay muchísimos grupos que conocemos de muchísimas maneras, por internet, por festivales, porque tenemos la oportunidad de ir a verlos al café o al bar, quizá a un festival un poquito más pequeño en tu ciudad.
Uno de ellos es Bomba Estéreo, y a ellos seguros lo conocen porque todo el mundo llega a ponerlos en YouTube en las fiestas ya como a la 1 o 2 de la mañana, que es la hora de bailar, es la hora de la elegancia tropical, como le dicen ellos. Ellos son unos colombianos que ya tienen pues varias producciones, ya se encuentran bien instalados con su público cada viernes y cada sábado. Definitivamente no puede faltar en la fiesta Bomba Estéreo. Vamos a hablar de ellos, vamos a una cápsula y vamos a enterarnos pues de en qué consiste su elegancia tropical y continuamos. Bomba Estéreo es uno de esos grupos que son capaces de sorprender en cada nuevo disco. Esa es la primera idea que salta a la mente al escuchar su tercer CD, Elegancia Tropical. Un disco que podría llamarse el de su maduración, sea lo que sea que esto signifique para alguien, porque después de su mega éxito con Fuego en el 2009, deslumbrando al mundo con su mezcla de cumbia, rock, electrónica y con su carismática cantante Lisa Humet, son reconocidos como embajadores de la música y la juventud colombiana. El track de inicio, llamado Bosque, es un severo cambio de sonido respecto a lo que los fans podrían esperar de un grupo como Los Bombas, una canción en la que prevalecen los ritmos y recursos sonoros electrónicos. El track que sigue, Baila Conmigo, vuelve al género cumbia rock bailable de Fuego, a partir de una letra que apunta a la liberación festiva del cuerpo, en una danza que incorpora desde el deseo sexual al llamado de una pareja para bailar. En este sentido, Bosque, como otras canciones del álbum, apuntan más lo introspectivo y la búsqueda de armonía en uno mismo que a identificar la necesidad por fuera, en el cuerpo de otra persona, como sí sucede en Bailar Conmigo y en Puro Love, el track número 5, donde la festividad electrónica house y la energía universal del amor aparecen con citas en la letra a lo Bob Marley y John Lennon. Alma y Cuerpo, el tercer track, regresa desde lo musical, así como también desde lo lírico, a una mirada contemplativa y existencial sobre la propia vivencia de un cuerpo que se siente despojado de alma. El título, que invierte el orden de la canción de Pedro Aznar, Cuerpo y Alma, destaca el predominio de la naturaleza como lugar donde buscar esa alma perdida. Caribbean Power es la canción que en su letra le da título al álbum, Elegancia Tropical. Con fuerte impulso sonoro también desde lo electrónico y con una marcada presencia de la base del bajo en la canción, Caribbean Power parece contener en sí misma la potencia avasalladora de la naturaleza caribeña en todas sus manifestaciones. La letra rapeada a toda velocidad y la música combinadas dan la sensación al oyente de adentrarse en los riesgos de lo desconocido y en lo que no puede controlar con el razonamiento, como pueden ser la pasión y los instintos sexuales. Con todo, Bomba Estéreo, con su elegancia tropical, exhibe un punto de maduración con relación a sus anteriores trabajos, incorporando bienvenidos matices expresivos, como algunas de las canciones de corte introspectivo que complementan con la festividad y movimiento de otras de sus composiciones. Elegancia Tropical hace respirar aire puro al oyente al internarse en el clima y la vegetación caribeña, como si los músicos Lisa Humet, Simón Mejía, Julián Salazar y Quique Egurrola fuesen también, en tanto artistas, otros tantos animales sueltos, perdidos libremente en el bosque, ajenos a todo humano de vuelo corto que los pretenda alcanzar. En todo caso, el arte tiene su utilidad y es hacer volar la imaginación como los pájaros. Como bien decía el argentino Luis Alberto Spinetta, tengo que aprender a volar entre tanta gente de pie. Antes de continuar con la entrevista con Aleph Castañeda, nuestro invitado de hoy, invitado de lujo por cierto, vale la pena hacer un par de
puntuaciones si hablamos de su trayectoria, de su carrera. Yo creo que Aleph Castañeda es lo que alguno de las personas que dan clases en Yasub llamaría pues como el joven con una trayectoria quizá ideal. Ha dado muchos pasos muy pronto, ha participado en muchos festivales pues desde hace ya algún tiempo. Está joven y empezó muy joven, ya con cierta fama, con cierto renombre. Platicábamos hace un momento que se ha presentado en muy distintos foros, ha dado la vuelta con su jazz a todo el mundo. Y bueno, otro salto que dio también como la fama, de manera quizá un poco anticipada, es que él ya es docente. A diferencia de las personas que ahora quizá pudieron haber sido sus maestros en Yasub, que tardaron mucho tiempo en volverse pues, profesionales tanto de la docencia como en recibir una educación musical pues, un poquito más a propósito. Él ya llegó a la docencia, él da clases en la licenciatura en Yasub, imparte historia de la música e imparte también etnomusicología. Vamos a escuchar más sobre Aleph Castañeda, pero de su boca. Tocaste un tema bien importante, bueno, de todos los que con los que nos estás mostrando este panorama, Aleph, músicas populares. ¿Se puede hacer en jazz la bamba? Bueno, sí, o sea, lo que sucede es que cuando hablas sobre un repertorio que es muy, como decir, tradicional de un país, ¿no? O sea, vamos a decir que es una estampa, ¿no? Existe a veces un paradigma de que eso se tiene que mantener como entre cristales, usaba la analogía de un amigo, ¿no? Como que es intocable, casi de museo, y yo creo que no, yo creo que la música se reinventa sola, incluso a pesar de los músicos, podría decirlo, ¿no? O sea, los mismos contextos sociales propician que esos cambios se den o que esas mezclas se den, o sea, no puedo decir que alguien haya deliberadamente dicho, voy a hacer el collage en jazz o la bamba en otro ritmo, o incluso lo que sucedió en Brasil, que fue una contracultura a propósito de lo que sucedía socialmente. Por eso digo, la música se reinventa a pesar de la gente que la toca, porque lo que sucede es que llevas tu contexto personal, o sea, o tu contexto de país o de nación o de territorio, más allá de tus fronteras, precisamente por la autenticidad que tiene, ¿no? Y esa autenticidad se ve reflejada con la autenticidad de otro lugar que es muy parecida. O sea, en el caso del jazz, por ejemplo, algo que me llama mucho la atención es, o sea, es como decir que es lo que se da con la raza negra en el sur de los Estados Unidos, que se identifica inmediatamente con lo que dicen las escrituras religiosas acerca del pueblo judío y se ven reflejados en su dolor y en su sufrimiento, y a través de eso manifiestan algo, ¿no? Entonces, yo creo que las cuestiones de mezcla o de fusión, como se maneja la palabra, son impredecibles y se puede hacer prácticamente lo que sea. Hay experimentos a propósito de decir, voy a agarrar una pieza y la voy a convertir en esto o en otro, o simplemente los músicos con sus experimentaciones dan como resultado algo nuevo sin proponérselo, ¿no? Es decir, yo creo que la música muta por sí sola y evoluciona y se reinventa. El jazz, una música negra, ¿le? Bueno, comenzó siendo música negra, ¿no? Sí, indudable, ¿no? Pero ya le pertenece a todos. La fortuna que tuvo es que fue, como te decía, difundido por diferentes formas y aceptado por los músicos alrededor del mundo, ¿no? Yo creo que incluso ya las fronteras cada vez se difuminan más, o sea, decir aquí empieza una cosa y acá termina otra, cada vez esas fronteras son más borrosas, lo cual me da mucho gusto, y además los músicos creo que no hacemos ningún tipo de distinción en cuanto a cómo conceptuamos la música es una sola cosa, ¿no? Un gran todo, un universo para todos. Aleph Castañeda, muchísimas gracias. No, Omar, muchas gracias. Estamos en la escuela de jazz con los buenos maestros y excelentes jazzistas. Esto es Más Cultura. La recomendación de hoy es una persona muy especial, muy joven,
que es de Chile, es latinoamericana, ella es saxofonista y acaba de ganar el concurso más prestigioso de saxofón jazz. Este se llama Thelonious Monk Institute. Ella la pueden escuchar con su primer disco que se llama Fair Circle y bueno, la pueden encontrar en internet, en la página de Facebook y en su página personal. Ella es una persona que viene tocando desde muy joven, desde los 8 años. Su papá y su abuelo son saxofonistas, los saxofonistas más importantes de Chile. Posteriormente ella gana la beca presidencial en Berklee y bueno, después de terminar Berklee, después de 4 años se muda a Nueva York, donde ha tocado en la mayoría de los clubs y ya lleva viviendo 4 años. Así que no dejen de escucharla, es una recomendación, música muy fresca que seguramente les gustará. Así llegamos al final de este programa. La verdad es que pasamos una velada muy interesante. Nuestro invitado bastante de lujo, Aleph Castañeda, pues nos dijo un poquito más de lo que hay que saber sobre su formación musical y bueno, sobre la escena jazzística, tanto en la escena musical, quizá en el bar, en el escenario, como en la docencia. Es bastante joven, su trayectoria definitivamente todavía da para muchísimo más. Y bueno, también estuvimos hablando sobre Bomba Estéreo, ya quizá en un ambiente pues un poquito distinto, un poquito más informal, pero bueno, esto fue Más Cultura y nos vemos la próxima.